Hoy quisiera hablar de las diferencias acerca de la sanación holística versus la sanación a través de Dios. Para quienes no me conocen, vengo de las terapias holísticas, de la espiritualidad moderna, del New Age, llámale como más te guste, pero básicamente cuando desperté espiritualmente me sumergí de lleno en todas las terapias holísticas habidas y por haber. Algunas de ellas fueron Reiki, Tarot, registros akáshicos, canalizaciones energéticas, meditaciones, yoga, un sinfín de búsquedas porque cada vez necesitaba más. Resulta que cuando conozco a Dios me doy cuenta de que este Dios verdadero, este Dios viviente, me confronta. Porque claro, yo creía conocer a Dios a través de las muchas ideas preconcebidas que tenía acerca de Él, ideas que me había dado la sociedad, la cultura, las personas que se hacen llamar espirituales y que están extremadamente elevadas a nivel de conciencia. Y me doy cuenta de que este Dios es muy distinto al que yo creía. Ahora yo te quiero hacer la pregunta de ¿quién es Dios para ti? ¿Tienes una relación directa con Dios o solo tienes ideas de este Dios? ¿Hablas con Él a diario? ¿Le has invitado a pasar a tu vida? ¿O sigues pretendiendo tener el control de todo? También quisiera preguntarte si conoces el origen de la espiritualidad que estás eligiendo. Solemos asociar todo lo espiritual a Dios y automáticamente le ponemos la etiqueta de bueno. Todo lo espiritual es bueno y todo lo espiritual me lleva a Dios. Y quiero decirte algo, no hay engaño más grande que este y no hay peligro más grande que este, el cual me alejó de Dios creyendo que me estaba acercando. Ahora, previo a mi conversión a Cristo y por obra del Espíritu Santo, me empecé a hacer las siguientes preguntas y te las quiero compartir por si resuenan con tu proceso. En primer lugar, ¿cómo me siento después de hacer una apertura de registros akáshicos, una lectura de tarot o una meditación? ¿Cómo son mis sueños días después? ¿Cómo me siento a nivel emocional? ¿Cómo está mi energía, mi mente, mi alma días después? ¿Por qué a pesar de conocerme lo suficiente, siempre tengo la necesidad de conocer y de sanar más? Y aún así, a pesar de tanta sabiduría, sentirme tan vacía y tan incompleta. ¿Por qué si mi horóscopo me dice que voy a lograr algo positivo, siento ansiedad en lugar de sentir paz? Ahora quisiera responder con un versículo de la Biblia que me encanta y me hizo mucho sentido cuando lo entendí. Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Juan 6:35. Resulta ser que a medida que más me adentraba en el mundo del holístico, siempre tenía la sensación de querer y necesitar más. Si me hacía una apertura de registros akáshicos y conectaba con mis maestros y me brindaban la información que yo necesitaba para evolucionar, volvía a tener a los poquitos días esa sensación de vacío, de tristeza, de estar incompleta, de no saber qué camino tomar. Claro, esa sed aumentaba, esa hambre de más era insaciable. Pero cuando conozco a Jesús, cuando Jesús me llama por mi nombre y me rescata del infierno más grande, no vuelvo a tener sed. La búsqueda ha finalizado. Y esto no significa que lo tengo todo resuelto y que ya sané todo en mi vida. Significa que lo entregué todo a manos de Dios, el único y el verdadero ser que tiene el control de absolutamente todo en el universo. Y voy a volver a citar un versículo de la Biblia y vamos a profundizar un poquito más en este versículo que cuando lo leí por primera vez me impactó. Solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que
escogen este camino. Pero la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil. Son pocos los que alguna vez lo encuentran. Mateo 7:13, 7:14. ¿Qué quiere decir verdaderamente este versículo? Jesús no nos promete una vida fácil. De hecho, cuando conocemos a Jesús, cuando nos posicionamos en su equipo, el enemigo tiembla. El diablo se pone rabioso y empieza a atacarnos externa e internamente a través de comentarios, a través de alejarnos de personas que queremos muchísimo, a través de hacernos sentir que nos estamos volviendo locos, de que estamos en una nueva moda, de que ya lo intentamos todo y que nada más va a funcionar. O incluso a nivel interno con pensamientos intrusivos, con pensamientos que nos dañan, que no entendemos de dónde vienen, hasta que justamente aprendemos a discernir entre la voz de Dios y la voz del diablo. Y nos damos cuenta de que durante todo nuestro camino nunca o muy poquitas veces escuchamos verdaderamente la voz de Dios. Cuando yo conozco a Dios, cuando yo tengo una experiencia real con Dios y con Jesús, me doy cuenta de que esta voz me confronta, de que esta voz no me da paz, esta paz falsa que me da la voz del enemigo, haciéndome creer que yo tengo que cumplir mis sueños, que yo tengo que cumplir mis deseos, que mi prioridad soy yo, que lo más importante es mi bienestar, que tengo que posicionarme por encima de los demás. Claro, esto me encantaba porque me hacía sentir súper especial y creerme distinta a los demás por tener un nivel de conciencia elevado y superior a los otros. Entonces así iba por la vida, arrogante, soberbia, creyéndome que yo tenía la verdad absoluta de todo, y resulta ser que cuando conozco a Jesús, mi mundo se viene abajo. Todo lo que creía conocer se cae, gracias a Dios. Otro versículo que me encanta es: un ciego no puede guiar a otro ciego porque ambos van a caer en una cuneta. Cuando yo me adentré en el mundo holístico, en la sanación holística, me daba cuenta que mi deseo por ayudar a los demás era inmenso. Era como una necesidad de compartir constantemente estas ideas que parecen muy elevadas, con un vocabulario extremadamente persuasivo y sutil y aparentemente muy sabio, pero claro, yo en realidad estaba ciega y así guiaba a otras personas. ¿Qué sucede? A mayor entendimiento, mayor conocimiento de mí misma, mayor sabiduría, más arrogante, más soberbia y más orgullosa me volvía. Y creyendo que me estaba acercando a Dios, en realidad estaba completamente lejos. Una de las frases que más me gusta de la palabra es: por sus frutos los conocerás. Y yo te quiero compartir cuáles eran mis frutos. En primer lugar, mi familia, lo más importante en mi vida. Desde que fui mamá y previo a ser mamá, sufrí muchísimos ataques del maligno. En mi gestación fue la vez que más yoga practiqué en toda mi vida y cada día tenía sueños al bajo astral. Soñaba con mundos caídos, soñaba con cosas terribles que no me atrevo ni siquiera a nombrarlas porque eran horribles. Me acuerdo que me despertaba súper angustiada, no entendía por qué soñaba con esas cosas, pero claro, yo estaba meditando casi todos los días practicaba yoga y mi nivel de conciencia parecía estar como en el limbo, ¿no? Porque estaba atravesando el portal de la vida. Y acá quiero hablar de algo extremadamente vulnerable, de lo cual soy testigo, y fue uno de mis puntos más débiles, que fue mi relación de pareja. A medida que me adentraba más y más en profundidad y en mi autoconocimiento, me empecé a volver más fría, más distante, a
tener la necesidad de marcar más límites, de incluso alejarme de las personas porque los demás eran una amenaza hacia mí misma e incluso mi pareja llegó a ser una amenaza. Y empecé a tener ideas que parecían muy bonitas, como el amor es libre y el amor verdadero no ata a los demás. Y si yo necesito tener acuerdos en mi relación de pareja, es porque necesito tener el control de mi pareja para que mi pareja no me abandone y mi pareja esté a mi lado. Y claro, en mi mente tenía mucho razonamiento, era bastante lógico, pero el fruto era que cada vez más me alejaba de mi pareja. Así nos atacaba el enemigo, con ideas que parecían muy bonitas, pero que en realidad, como la gota que cae en la piedra, no la rompe por completo, sino que va una gotita a la vez y la va justamente rompiendo poco a poquito. Mi alimentación era otros de mis factores y mis puntos débiles. Parecía ser súper saludable y como que tenía muchas ideas acerca de la alimentación correcta y la alimentación que debía evitar. Ahora, a pesar de este entendimiento y conocimiento, yo sentía que mi exigencia aumentaba, que era sumamente estricta con todo lo que consumía y con lo que no consumía. Y realmente cuando comía algo que no debía de comer, me sentía muy mal. Sentí una culpa interna como lo estoy haciendo mal, no tendría que estar haciendo esto. Y déjenme decirles que esto no solamente pasaba con mi alimentación, sino con todas las áreas de mi vida. Mi maternidad estaba llena de culpa, siempre buscando ser auténtica, ser genuina, mostrar mi verdadera cara, pero cuando lo hacía me sentía mala madre, me sentía arrogante, me sentía fría, distante, como que todo el tiempo necesitaba mejorar y a su vez conectaba con quién me maternó a mí, o sea, a mi mamá, y empecé como a culpar a mi mamá o incluso a todo mi linaje, a generaciones y generaciones, y me daba cuenta que el fruto de tanto conocimiento y de tanta sanación a mis heridas, a mis traumas y mis patrones repetitivos, me llevaban a un mismo punto, que era sentirme sola, vacía, incompleta, con mucha ansiedad, al punto de no saber qué creer o en quién confiar, en creer que necesitaba aislarme de los demás para yo estar bien. Y podría seguir con un montón de ejemplos, pero ahora te quiero compartir qué sucede cuando Jesús me rescata del infierno. En primer lugar, me doy cuenta de que todo lo que yo había intentado había sido a costa de mi propia voluntad. Pero cuando le entrego la voluntad a Él y me rindo y muero a mí misma frente a la cruz y le entrego el poder a Él, empieza a orar el Espíritu Santo a través de mí y empieza a sanar todas esas áreas que me había costado muchísimo sanar. Tenía adicciones, intentando tapar vacíos, dolores, tristezas, aburrimiento, depresión, vicios como fumar, como estar constantemente viendo películas, scrolleando, y tenía muchísimas ideas y creencias acerca de mi identidad, una identidad que me había creado para ser aceptada por los demás, una identidad que justificaba mis heridas emocionales como el abandono, el rechazo, la humillación, una identidad que me separaba de los demás. Y cuando conozco a Jesús empezaron a suceder cosas que me cuesta incluso poner en palabras. En primer lugar, siempre me caracterizaron por ser una persona vaga, una persona que no tenía ningún tipo de disciplina, que era cero productiva, que no tenía el mínimo interés de crecer, de trabajar, Imagínense lo peligroso que es vivir con este tipo de creencias. Cuando me comprometo
con Jesús, a hacer un cambio, a que Él obre en mi vida, empecé a levantarme a las 7 de la mañana para tener intimidad con Dios, para leer su palabra, para pedir entendimiento, para dejarme guiar verdaderamente. O sea, pasé de un extremo al cual me costaba muchísimo levantarme, incluso hay veces que me levantaba a las 12 del mediodía porque yo merecía descansar, ¿no? Siendo mamá. Y en la etapa en la que para mí más difícil, que es justamente maternando, lactando, teniendo noches de sueño interrumpido, me levanto hoy un poquito menos, pero aún así trato de levantarme bastante seguido entre las 7 y las 8 de la mañana, a tener una rutina establecida, y lo primero que hago es orar a Dios, priorizar a Dios, dar gracias a Dios por todo lo que me da, en lo mucho y en lo poco. De repente, lo que antes aborrecía, hoy me empezó a encantar. Lo que antes quería dejar, hoy amo hacerlo. Eso aplica a mi maternidad, a ser ama de casa, a tener proyectos con propósito. Durante mucho tiempo busqué y busqué e invertí muchísima plata, muchísimo tiempo en aprender herramientas, técnicas, estrategias que me ayudaran a tener un proyecto el cual pusiera mi voz y ayudara a otros a mejorar sus vidas, y poniéndome por supuesto que a mí en el centro. Y resulta ser que cuando aparece Jesús y yo salgo del centro y lo pongo a Él por encima de todo y le doy la autoridad de mi vida a Él mismo, empezaron a suceder cosas de una forma tan maravillosa que yo no tengo palabras para explicarlo. En primer lugar, aparecieron proyectos que no solo nos hacen sentido a nivel personal, a nivel familia, a nivel profesional, sino también proyectos que nos ponen al servicio, proyectos que, a contraposición de lo que creía antes, que era si fluye es porque es el camino, y si se da fácil es porque tengo que seguir por acá y tengo que estar constantemente viendo cómo me siento, y tiene que ser muy bonito para yo confirmar que estoy en el lugar correcto. Y hoy mis proyectos me confrontan porque no venía acostumbrada. Mis proyectos me han enseñado, Jesús me ha enseñado a tener disciplina, a tener compromiso, a tener palabra, a tener hechos en lugares de palabras, ser una mujer íntegra, hacer lo que dije que iba a hacer, tener congruencia en mi vida, coherencia entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago, moverme por disciplina y no por motivación, cosas que nunca antes, por más de que las había estudiado y entendía el fundamento, no lo aplicaba porque prevalecían estas creencias de mejor fluir, todo tiene que ser fácil, si Dios quiere será. Y a la primera que se ponía difícil lo soltaba todo y volvía a comenzar un nuevo proyecto, y así iba de proyecto en proyecto buscando otra sanación, otro curso, otra terapia que me ayudara a entender por qué tenía un problema de merecimiento y por qué no lograba conectar con las personas y por qué no lograba tener esa abundancia que yo necesitaba manifestar en mi vida, y siempre con el centro puesto en mí misma. Ahora, cuando yo le empiezo a dar la prioridad a Dios por encima de mi familia, por encima de mi hogar, por encima de mi estilo de vida, por encima de mi salud, por encima de lo que fuera, Él empieza a obrar a mi vida. Y hoy te quiero nombrar algunas de las palabras que cuando yo empiezo a leer la Biblia entran en cortocircuito con mi mente porque yo no entendía qué significaban. Por ejemplo, la palabra obedecer, esta palabra a la cual huí por mucho tiempo porque me creía la ovejita negra, una estrategia que usa el enemigo para separarnos de nuestro círculo más cercano, que es nuestra familia, haciéndome creer que no necesito a los demás, cuando Dios desde el principio nos explica que no somos seres para estar solos, que necesitamos de otros para crecer, para ayudar, para estar al servicio, para dar. Entonces la palabra obedecer me hacía muchísimo ruido porque no entendía qué significaba, y para mí obedecer era seguir el camino incorrecto.
Claro, lo que yo había aprendido en mi infancia, que obedecer era algo malo. Yo aprendí que obedecer no era lo mejor que podía hacer. Y así me creí el engaño de ser la ovejita negra y buscar mi propio camino. Ahora, ¿qué significa la palabra obedecer? Palabra que socialmente la hemos tachado y parece palabra prohibida. Significa escuchar atentamente la voz de Dios y seguir lo que Él nos dice. Eso significa obedecer. Y no hay nada más bonito que esto. Y otro versículo que me viene en la Biblia es: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. ¿Qué significa esto? Cuando Jesús habla, nos confronta. ¿Por qué? Porque nos muestra la verdad de frente, verdad que no es la que nosotros creemos. Vamos por la vida, y lo hablo desde mi experiencia, iba por la vida hablando de la verdad, del conocimiento, de cuál era el camino, de cuál era la vida. Y claro, cuando conozco al Rey de Reyes me doy cuenta de que estaba sumamente equivocada y alejada de la verdad. Entonces, obedecer es justamente seguir su voz, aprender a escuchar desde el discernimiento al único y verdadero. Otra de las palabras que me había hecho un cortocircuito mental era pecado. ¿Qué significa verdaderamente la palabra pecado? Pecado significa errar el blanco. Es como una flecha que no da en el objetivo. Y cuando nosotros pecamos creyendo que nos estamos acercando a Dios, en realidad nos alejamos de Él. Y para justamente tener una relación directa con Dios, primero tenemos que conocer cuál es su carácter y conocer cuál es su voluntad. Y déjame decirte que esto no sucede de la noche a la mañana. Sucede como cuando conoces a una persona y querés establecer un vínculo amoroso, honesto, genuino, en quien puedas confiar, sostenerte, ser vos misma. Bueno, lo mismo sucede con Dios. ¿Cuánto tiempo le dedicas a Él? ¿Cuánto tiempo parás a dedicarle a Él? ¿Cuán dispuesta estás a que se haga su voluntad y no la tuya? ¿Cuán dispuesta estás a morir a los pies de Jesús? ¿Cuán dispuesta estás a morir a la identidad que te creaste y a dejar que nazca la identidad que Dios tiene diseñada para ti desde el vientre de tu madre? ¿Cuán dispuestos estamos? Porque Dios, a pesar de haberle dado la espalda durante toda mi vida, Dios siempre estuvo ahí, paciente, detrás de la puerta, esperando a que yo decidiera abrirle las puertas de mi hogar, abrirle las puertas de mi corazón, invitarle a pasar, a que me ayude. Dios está deseoso de tener una relación directa con nosotros, pero nosotros, con tanta arrogancia y soberbia, creyendo que tenemos el control de todo, el control de crear nuestra realidad, de manifestar lo que creemos, de sanarnos a nosotros mismos, de ser mejores personas, de priorizarnos, le estamos dando la espalda a Dios. Y yo sé que las intenciones de esto son muy buenas, porque nosotros no queremos lastimar a los demás y tampoco nos queremos lastimar a nosotros mismos. Pero las buenas intenciones no bastan para hacer el bien. Las buenas intenciones no alteran el resultado de nuestras acciones, las consecuencias de nuestras acciones. Y las consecuencias son que vivimos en una sociedad que sufre de ansiedad, de depresión, de una falta completa de identidad, que hay cada vez más personas perdidas, que incluso están optando por el camino de dejar este plano, y nosotros parecería ser que no nos damos cuenta de que estamos necesitando reconocer nuestra dependencia de Dios, esta dependencia que nos inculcan de que no, que la dependencia es apego y que no necesitamos de nadie y que nosotros por nuestros propios medios vamos a poder porque nosotros somos Dios y porque nosotros lo creamos todo. Esa dependencia a Dios nos posiciona en un lugar humilde de reconocer que no tenemos la autoridad, que no conocemos cuál es el camino, la verdad y la vida, y que hemos intentado por nuestros propios medios pero que no lo hemos logrado, y que solo si es la voluntad de Dios así será.
quisiera hablar algunas de las diferencias típicas de la New Age, del holístico, de lo que nos enseñan para aplicar a nuestra vida y mejorar y sanar y ser mejores personas. Vamos una por una. Primero, yo manifiesto y creo mi realidad. Yo me priorizo. Yo soy merecedora de recibir. Yo me sano sola. Todo depende de mí. Busco controlar, porque quien dice que no busca controlar es mentira, porque por algo estamos constantemente buscando, haciéndonos una lectura de tarot, preguntándole al oráculo, haciéndonos una limpieza energética, haciéndonos una apertura de registros akáshicos, haciendo constelaciones familiares. Estamos constantemente buscando controlar, teniendo la razón, el entendimiento que solo llega por gracia y no por merecimiento. Quiero entenderlo todo, el poder está en mí y en mi autoconocimiento. Ahora, ¿cuáles son las diferencias cuando conocemos a Jesús? En lugar de yo manifiesto y creo mi realidad, será si es la voluntad de Dios y no la mía. Fíjate que hay una diferencia abismal entre una y otra. En lugar de priorizarme, priorizo aquí a Cristo. Ya no soy yo lo más importante. Ya no necesito glorificarme a mí misma, necesito que Cristo se glorifique, yo ser testimonio de Cristo, de que solo en Él hay salvación. 2. Yo soy merecedora de recibir. Cristo nos dice, no viniste a ser servida, ni siquiera el hombre más importante que fue el Mesías vino a ser servido, sino que vino a servir, vino a dar a los demás. 3 o 4. Yo me sano sola. Dios me sana a través del Espíritu Santo. Todo depende de mí. Todo depende de Cristo. Nuevamente lo pongo en el centro. Todo es para glorificarlo a Él y no a mí. Busco controlarlo. La diferencia es, me rindo frente a su voluntad. Me entrego, confío de verdad. Muchas veces hablé de confiar, de entregarme, de rendirme sin entender realmente cuál era el concepto, la raíz de estas palabras. Cuando conozco a Cristo, lo experimento en carne propia. Quiero entenderlo todo. A su tiempo será revelado. Esa es la diferencia. No a mi tiempo, no cuando yo creo que lo necesito, sino cuando yo verdaderamente necesito saberlo. Solo Él nos da ese entendimiento y esa paz que sobrepasa todo entendimiento. El poder está en mí y en mi autoconocimiento. El poder está en Dios y Dios me revela cada entendimiento. Hay un mundo entre la New Age, la espiritualidad moderna, que nos enseña sobre amor propio y a ponernos como prioridad y realmente conocer a Dios. Este Dios que no es el que nos han contado, este Dios que es muy distinto al que vemos en las redes sociales, que acepta todo, que todo lo perdona, que un Dios que no castiga, un Dios que es amoroso y como es amoroso, para Él todo está bien, y un Dios que está en mí y eso significa que yo soy Dios, y un Dios que está dispuesto a mi voluntad. No, este no es el Dios verdadero. El Dios viviente, el Dios verdadero, tiene carácter. Y déjame decirte que cuando lo conozcas, cuando te arrodilles frente a Él, con el corazón en la mano y con humildad, vas a arrepentirte de todos los pecados que has cometido. Pero déjame decirte una cosa. Jesús se entregó a la cruz para perdonarte a ti y a mí por nuestros pecados. Dios se hizo carne y nos entregó a su único Hijo. Y le hicieron las peores cosas. Lo humillaron, lo abandonaron, lo rechazaron, lo mataron. Cuando nosotros hablamos de que queremos perdonar a otro para tener paz mental, Jesús no dijo, perdona a los Dios que saben lo que hacen para tener paz mental. Jesús lo hizo para que vos y yo tengamos una relación directa con Dios. Para que vos y yo podamos conocer cuál es la gloria de Jesús y podamos darnos cuenta de que no somos merecedores alguno de siquiera su presencia, pero que su presencia se da por gloria, porque Dios nos amó tanto
que se hizo a sí mismo las peores cosas que puedas imaginar para perdonarte, para que tengas vida eterna a su lado. Ese es el Dios amoroso que yo conozco. Ese es el Dios con el que tengo una relación. Ese es el Dios que me permite llamarlo Padre. Ese es el Dios que me llama por mi nombre. Ese es el Dios que ha creado una identidad para mí y para ti desde el vientre de nuestra madre. Ese es el Dios que está dispuesto y te está tocando la puerta, insistiéndote para conocerle. Ese es el Dios que tiene cosas hermosas y caminos ya creados para ti. Ese es el Dios verdadero. Y hay un mundo de diferencia entre la sanación que nos hace creer que todo depende de nosotros y la sanación que es por y a través de Dios. Y sus frutos son abismales de diferentes. Uno te da verdadera paz y la otra te da una paz que no se sostiene, que al poquito tiempo necesitas otra terapia, otra sanación, otro retiro, otra lectura, y así vas por la vida necesitando más y teniendo cada vez más sed. Pero en Jesús nunca volveremos a tener sed porque la búsqueda habrá finalizado. Así que espero que te haya tocado el corazón mi experiencia. Oré al Espíritu, oré a Dios para que el Espíritu obre a través de mí y te revele a ti tus pecados, que te dé convicción, que te dé discernimiento, que realmente puedas tener una experiencia vívida con Jesús. Cuando yo conozco a Jesús tímidamente, me animaba a nombrar su nombre, porque nunca en mi vida lo había nombrado con autoridad. Y cuando lo hago, esa misma noche soñé con un exorcismo. Y entiendo la frase de: vendrá Él que los bautice con fuego y con Espíritu Santo. El fuego para quemar todo lo que no pertenece a Él y el Espíritu Santo para ver los frutos que Dios tiene preparados para nosotros. Si llegaste hasta acá, gracias. Déjame en comentarios qué fue lo que más te resonó, cuál es tu testimonio y nos vemos en 2 viernes más. Te mando un fuerte abrazo. Chau, chau.